Saludos tengan todos en este domingo de resurrección. Queremos en esta oportunidad compartir con ustedes una palabra que pueda traer fuerza, pueda traer vida, pueda traer esperanza y pueda recibir el regalo que Dios envió con nosotros a través de este milagro de la resurrección. El domingo pasado, la iglesia recordó la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aquella entrada que fue cuestionada por aquellos quienes no entendieron el mensaje de libertad, de verdadera libertad que Jesús cargaba consigo. Y esto porque sentían que Él no era el Mesías y que ellos estaban bien, no sentían la urgencia de la salvación. Esa semana fue una semana muy intensa. Las emociones que se vivieron durante esa semana para los discípulos fueron emociones muy, pero muy intensas. Y el productor Mel Gibson, en la película La Pasión, trató de mostrarnos quizás un pequeño panorama de lo que ellos vivieron, pero estoy completamente seguro que jamás llegó a alcanzar la realidad de aquel tiempo. Sin lugar a dudas, el punto cumbre de esta semana fue cuando Cristo es crucificado. Quiero invitarte a que seamos uno de esos discípulos que está ahí en la cruz y metámonos en ese momento histórico. Y estando allí viendo herido, maltratado, avergonzado, al que nos enseñaba, al que nos daba palabra de fe, de esperanza, era algo no presupuestado por nadie. Lo que se vivió allí en la cruz fue algo, en el Gólgota, fue algo que nadie lo podía imaginar. Así que fue muy doloroso sentir que se fue injusto. Me parece que generó un ambiente después de la muerte de Cristo y de haberlo sepultado, un ambiente oscuro. Yo imagino que esas horas, una penumbra, una oscuridad, un silencio sepulcral por lo que había pasado. Y cuando usted y yo vivimos una injusticia, nuestra mente queda recordando y recordando y recordando lo que pasó y el por qué pasó y por qué no se hizo esto o aquello. Pues esas eran las horas que estaban viviendo, en especial los que seguían a Jesús y los que conocían su mensaje y habían creído en él. En ese momento se podía pensar, ¿y ahora qué será? ¿Qué será nuestro futuro? ¿Qué vendrá? De hecho, he titulado este mensaje El futuro cambió. El futuro cambió y definitivamente la resurrección fue un mensaje de Dios que fue trascendental, fue un mensaje, marcó la diferencia. La resurrección definitivamente marcó la diferencia. Así que en ese ambiente, estamos en ese momento, están las casas silentes, la gente meditando, los discípulos meditando. Sin embargo, los discípulos no estaban meditando solamente, los discípulos estaban encerrados, llenos de miedo, porque ellos decían, bueno, si hicieron esto con Jesús, donde se violó todo principio religioso, toda ley, realmente ahí se rompieron todos los parámetros. En el caso de Jesús se llevó una injusticia de todo tipo. Si esto lo hicieron con el Maestro, ¿qué será de nosotros? Ya vendrán por nosotros. Y ese escenario nos los dibuja muy bien el libro el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Vamos a leer en el versículo 19 al 20. Vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y todos los textos bíblicos usted lo va a disponer en pantalla. Dice la Escritura, esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores cerraron las puertas del lugar donde estaban porque los tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vino y estando en medio de ellos les dijo, que la paz esté con ustedes. Diciendo esto, les mostró sus manos y su costado y se alegraron mucho cuando lo vieron. ¿Cómo estaban las puertas del lugar? Escríbalo, yo no lo puedo escuchar, pero usted me puede escribir por el chat. ¿Cómo estaban las puertas del lugar? Cerradas. Ellos estaban encerrados. Ellos estaban en un autoconfinamiento. Y estaban en un autoconfinamiento no porque tuvieran miedo a contagiarse del COVID-19.
sino porque tenían miedo de contagiarse o de ser afectados por el virus de la injusticia, el virus de la maldad, el virus de aquellos quienes ostentan el poder y se creen dueños de la existencia de todo el mundo. Ellos tenían miedo de eso. Ellos estaban allí encerrados, protegiéndose y muy a pesar, escucha bien, de que más temprano las mujeres habían visto que la tumba había quedado vacía y los discípulos lo sabían. Ellas fueron a anunciarle que la roca aquella grande había sido movida. Sin embargo, todavía permanecían allí con miedo y es cuando se aparece Jesús. Y cuando nosotros vemos las apariciones de Jesús después de la resurrección, siempre recordamos a Tomás como aquel el que tuvo falta de fe. Pero no fue solo Tomás el que no tuvo fe o el que dudó. Realmente todos estaban en la misma condición. Por eso Jesús le dice, mira mis manos y mi costado, para validar que lo que se había anunciado era real, lo que las mujeres habían dicho era real. Tomás, y no fue en esta reunión, fue una semana después, Tomás recibe de estos discípulos que aquí se alegran por ver a Jesús, van y le comentan eufóricamente a Tomás, mira Tomás, nuestro maestro resucitó de verdad, lo que nos dijo era cierto. Y Tomás, la única diferencia con ello es que Tomás lo verbaliza. Tomás dice, no, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo toque, yo no puedo creer, yo no creo que esto sea una realidad. Y definitivamente había un ambiente de duda y Tomás había estado en la resurrección de Lázaro, Tomás había acompañado, Tomás era uno de los apóstoles, reseñado por todos los evangelios. Así que en medio de este ambiente de duda, de miedo, se aparece Jesús y se muestra. Ahora, no solamente ellos tenían en la mente la alerta de las mujeres, ellos también tenían en la mente lo que el propio Jesús les había enseñado. Y en el capítulo 16 de este mismo evangelio de Juan, en el versículo 32 al 33 dice, escúchenme, va a llegar el momento en que ustedes serán dispersados. Cada uno va a regresar a su casa y me dejarán solo. Ese momento ha llegado. Sin embargo, no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. Miren lo que va a decir. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Y me gusta esta palabra de Jesús porque en la psicología contemporánea y aún en la filosofía humana que se ha metido también a mezclarse dentro de los principios de fe, es que es normal que usted sienta miedo y parece que usted tiene que abrazar el miedo, pero usted lee en la Biblia de principio a fin, no temas, no temas, no temas, no temas. 365 veces dice la Escritura, no tengas temor. Una para cada día. No tengas temor, no tengas miedo. Esa invitación la hace Jesús y dice, tendrán que sufrir, pero sean valientes. Sean valientes. Yo he vencido al mundo. Y después de que Jesús dijo estas palabras, esto lo dice en el capítulo 17, versículo 1, miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado el momento. Y cuando dice ha llegado el momento, está hablando de que ya aquello que habían planeado, aquello que ya estaba en el plan, se ha de cumplir. Y pide, honra a tu hijo para que él pueda darte honra a ti. Y sin lugar a dudas, la crucifixión no era el fin. Porque si Cristo hubiese sido crucificado y no resucitase, realmente nuestro futuro sería incierto. El mensaje hubiese caído a tierra. Pero gloria a Dios que no fue así. Al tercer día Él resucitó. Y en esa resurrección, esa es la corona de honra. Dios lo levantó de los muertos. ¿Quién resucita a Jesús? Dios hace la acción de levantar a Jesús de los muertos y lo honra. Y lo honra. Y esa honra de Él retorna a una exaltación al origen, al Dios del plan. De hecho, si usted lee lo que sigue diciendo el capítulo 17, él pide volver al origen, volver al principio, estar allí con Él. Así que
usted puede ver que esto estaba anunciado. Y mire, cuando dice sean valientes, dice, yo he vencido al mundo. Lo está hablando, ya lo venció. Por eso, mire, la muerte ya había sido vencida, por eso es que Lázaro resucita. En la cruz se ratifica ese gran poder de Dios. Señores, para Dios la muerte no es lo que para el ser humano común lo es. Ya Dios venció la muerte. Él insertó la eternidad. Él estableció lo eterno. Y para eso, usted tiene que lograr elevar su conciencia a través de la fe. No solamente está el anuncio que dio Jesús ahí en el Evangelio de Juan, sino está el anuncio en Marco. En Marco hay 3 anuncios que yo solamente voy a leer uno. Voy a colocar los textos bíblicos para que usted pueda leer los otros 2. Pero el primero está en Marcos 8, 31, 33. Dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Aquí este anuncio es más específico. Ya Jesús sabe el plan de Dios. Al 3er día lo iba a levantar. Y él comunica esto y dice, les dijo todo lo que tenía que pasar. No les ocultó nada. Pero Pedro habló a solas con Jesús y comenzó a reprenderlo. Entonces Jesús se dio vuelta, miró a los seguidores y regañó a Pedro diciendo, largo de aquí, Satanás. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Dura exhortación de Jesús. Pero Jesús estaba comunicándole a los discípulos el plan de Dios y viene este cabezón a meterse en el pensamiento común. Ese pensamiento que te genera inestabilidad, ese pensamiento que no te da futuro, ese pensamiento que te deja con demasiadas incógnitas. Y lo exhorta con eso y le dice, tú no te preocupas por las cosas de Dios, tú no elevas tu conciencia a pensar en los planes de Dios. Quiero decirte que tu futuro será incierto, tu futuro será inseguro. Nadie puede tener dominio del futuro, nadie en el pensamiento humano. Pero cuando tú elevas tu conciencia y cuando tú reconoces a Dios en tu vida y entiendes que tu vida está en el marco de un plan, entonces sabrás que Dios tiene para ti un porvenir, algo que ya está creado y está por venir. Tu milagro está por venir. Escríbelo allí, diga, mi milagro está por venir. Si usted lo cree, dígalo, mi milagro está por venir. Escríbalo en el chat. Mi milagro está por venir. Cuando tú entiendes esto y entiendes las cosas de Dios, sabrás que esta pandemia, sabrás que lo presente no es el fin. Sabrás que todo obrará para bien. Que al final yo veré a mucha gente testificando todo lo que en medio de este tiempo Dios hizo. Y yo espero que tú seas uno de ellos. Yo espero que en tu casa pueda decir, cuando yo sentía que todo estaba incierto, me di cuenta que mi futuro cambió. Mi futuro cambió porque ahora se insertó dentro del diseño y el plan de Dios. Los otros textos están en Marcos capítulo 9, versículos 30 al 31 y Marcos capítulo 10, 32 al 34. Volvamos a la escena de los discípulos allí en la casa. De hecho, el reconocido predicador Campbell Morgan, un amigo de Moody, y Moody fue el evangelista más reconocido del siglo XIX, Campbell Morgan dice que lo único que se le tendría que cuestionar o criticar a Tomás era que no estaba allí con los discípulos cuando se apareció Jesús. Y evidentemente, porque todos habían dudado. A él no se le puede criticar por su duda. Él me representa a mí. Él me representa a mí cuando yo no había entendido que mi futuro había cambiado. Él me representa a mí cuando yo no había entendido la poderosa obra que Dios había hecho y lo que significaba la resurrección en mi vida. Dios había hecho un plan para que yo después pudiera creer y tener ánimo en que todo lo que Dios tiene diseñado se va a cumplir. Era lo único por lo cual se criticaría. Y yo quiero invitarte
a que no te aísles, a que te mantengas conectado en la familia de la fe. Y qué lindo que podamos estar conectados por esta plataforma, por las redes. Mantente unido a la comunidad de fe, porque allí Dios se manifestará, ahí recibiremos los mensajes de Dios. Dios está hablando en este tiempo. Léelo en tu casa. Allí tienes una comunidad de fe con la cual conectarte, tu iglesia casera. Conéctate y está con el corazón despierto, con la mente despierta a recibir los mensajes de Dios. En Jeremías 29, versículos 11 al 14, Dios le envía un mensaje a los ancianos, a los profetas, a todos los que habían sido desterrados por Nabucodonosor durante el imperio babilónico. Y ellos recibieron un mensaje que estoy completamente convencido, marcan el carácter de Dios. Y toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sabe? Y ella es útil para instruirnos a nosotros, para darnos a conocer quién es Él. Y dice la escritura, sé muy bien, esto Dios lo sabe, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal, son planes de darles un futuro y una esperanza, no cualquier futuro, es darle un futuro con esperanza, un futuro que con asidero, con fundamento, un futuro que puedes tener una paz no como el mundo la da, una paz convencida de que el Dios de la creación, que el Dios de la resurrección va a cumplir su propósito en ti. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que les quitaron y los traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé. Dice el Señor, los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. Fíjense, en el versículo 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hay experiencias dolorosas que han sido parte del plan. ¿Saben para qué? Para que le busquemos de todo corazón. Creo que hoy la humanidad está siendo convocada a buscar a Dios de todo corazón. La iglesia está siendo transicionada a una nueva, a una iglesia que se eleva. Y yo creo que todo ser vivo va en crecimiento y la iglesia está creciendo. Y después de esta experiencia de pandemia hemos crecido y creceremos en el nombre de Dios. Y ojalá a una conciencia mucho más profunda del plan de Dios. Cuando le busquemos de todo corazón. Hay experiencias dolorosas que nos han movido a buscar de todo corazón al Señor. Yo le pido a Dios que los gobernantes, que las personas que están en lugares decisionales puedan entender este mensaje. Ojalá tú puedas escuchar esta palabra, porque esta invitación es para ti también. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar. No es solamente decirle, Dios mío, ayúdame. Búscale, reconócele que Él es el Dios y el dueño, que la vida se trata de Él y para Él. Y finalmente aquí dice que Dios los devolverá, a donde, de los lugares donde Él los arrojó. No es el diablo, deje de estar echándole la culpa al diablo. Dios, exalte a Dios, engrandezca a Dios. Dios es quien hace las cosas. Quien los arrojó a distintos, fue Dios. Y tenía un propósito, cuidarlo, protegerlo, pero llevarlos también a un entendimiento distinto. No tenemos que estar defendiendo a Dios. Simplemente tenemos que estar reconociendo y alabando al Dios que ha demostrado históricamente que tiene todo el poder. Quiero decirles que el futuro cambió. Cada vez que cada hombre y mujer reconoce a Dios en su camino, se arrepiente, cambia de actitud y le dice, Dios, ya no quiero pensar como todo el mundo, no quiero actuar como todo el mundo. Señor, yo quiero validar lo que tú hiciste en la cruz y resucitaste, porque Dios tiene un poder que escapa al entendimiento humano. Yo quiero descansar en esa verdad. Y yo quiero entregarte mi vida, mi familia, mis hijos, la empresa, mi mañana. Y cuando usted lo entrega,
usted va a poder sentir que su futuro cambió. Ya su futuro no es incierto, ya su futuro no está como barco a la deriva, sino que venga lo que venga o pase lo que pase. Quiero decirle, usted tendrá buenas noticias porque usted habrá entregado su vida completamente y verdaderamente al Dios eterno, el Dios que te ha amado tanto y que está dispuesto a hacer todo a tu favor. Dios te bendiga. Espero esta palabra sea de bendición para ti y que puedas compartirla en las redes sociales a muchas personas para que ellos también puedan a su vez, así como los discípulos salieron de aquella casa a compartirle a Tomás y al mundo entero y terminaron como valientes, porque ellos entregaron sus vidas. Ya aquel miedo se cambió en valentía y ellos entregaron la vida por dar a conocer el poder de Dios y lo que a través de Cristo nuestro Dios ha hecho por la historia. Que tú te salgas de esta experiencia de pandemia levantada. Yo sé que tú puedes ser un testimonio poderoso de esto. Que salgas levantada y levantado, con ánimo, con disposición a comunicarle a otros la grandeza del Dios que ha cambiado la historia, el Dios que ha cambiado los tiempos. Dios cambió nuestro futuro. Dios te bendiga.